Aunque lo hacemos todo para Dios, todos los que servimos a Dios sin esperar nada a cambio. Pero la Biblia nos habla de la importancia de reconocer, de prestar atención a aquellos que sirven y que reconozcamos a los que trabajan fuerte entre nosotros. Amén, querida iglesia, pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Qué hermoso, de verdad, qué bello poder cantar estas alabanzas al Señor. Yo creo que este canto es uno de mis favoritos que hay, porque proclama la grandeza de Dios, lo grande que es nuestro Dios. Sean muy bienvenidos todos a Iglesia Vida. Vivimos en un mundo de mucha indiferencia espiritual, pero de gran necesidad de Cristo en el corazón de las personas. Cuando Cristo viene, Él restaura matrimonios, restaura familias, restaura vidas y sobre todo restaura una relación rota que el ser humano tiene con Dios, y es tan necesario en nuestras vidas el Señor, y cada uno de ustedes son parte. Recuerden que somos un equipo. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de Jesús, de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado, a que guarden las cosas que les he enseñado. Y quiero que sepas que la Biblia nos manda, Dios, aunque lo hacemos todo para Dios, todos los que servimos a Dios sin esperar nada a cambio. Servimos a Dios no para obtener reconocimiento, no para obtener una remuneración financiera, porque esto no es un trabajo, no para obtener que la gente vea, oh, cuánto servimos, sino servimos a Dios porque estamos agradecidos, porque reconocemos que nuestra vida entera Dios nos la dio, que ninguno de nosotros respiraría ni estaría latiendo el corazón si no fuera por el amor y la gracia de Dios que nos permite estar vivos hoy en este lugar. Le servimos a Dios y dice la Biblia que le amamos. ¿Por qué, iglesia? Porque Él, amén, nos amó primero. Por eso servimos al Señor. Pero la Biblia nos habla de la importancia de reconocer, de prestar atención a aquellos que sirven. Y quiero leer este pasaje. Paulatinamente hemos avanzado en la carta a los tesalonicenses, muy bonita en las Escrituras, una carta que Pablo escribe a una iglesia de judíos y gentiles que se habían añadido, porque comenzó en la sinagoga predicando en Tesalónica, y muchos judíos se opusieron, le levantaron a Pablo una revuelta en su contra, tuvo que huir por su vida de esa ciudad. Después les mandó a Timoteo y les habla de cómo muchos de ellos entre los gentiles se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y les escribe al final, les acaba de hablar de la venida de Cristo, que Cristo va a regresar un día como rey triunfador. Dice en Apocalipsis 19 que venía sentado en un caballo blanco, una imagen de un rey conquistador, emperador, triunfante. Y dice que tenía escrito un nombre en su muslo que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que Cristo va a regresar un día y que como iglesia tenemos que estar preparados. Y después de hablar de ese tema, cambia el tema Pablo en el capítulo 5. Todos los pasajes de Tesalonicenses le hemos predicado verso por verso por verso por verso en los 2 años pasados. Tú puedes ver todos los títulos desde de Primera Tesalonicenses, y claro que hemos hecho varias pausas y hoy continuamos avanzando hasta terminar el libro. Vamos a hacerlo. Y dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia, con esfuerzo, esmero, con atención y cuidado trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Habla de que hay personas que nos dan dirección a través de las Escrituras para vivir una vida agradable al Señor. Y dice: y los instruyen, te enseñan la palabra de Dios. Y dice: y que los tengan en, ¿qué dice? Muy alta estima. Cuando estimas algo es que lo valoras con amor, con muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Y hoy no vamos a cubrir el siguiente verso, pero lo vamos a continuar viendo después. Dice: vivan en paz los unos con los otros, porque saben que donde quiera que hay personas hay posibilidad de malentendidos, posibilidad de sentimientos lastimados. Algo que observamos es de que la iglesia, aunque tú seas bendecido con la predicación de la palabra de Dios, que en esta iglesia hay sana enseñanza de la Escritura semana a semana, la gente se queda en una iglesia
Hay grandes beneficios de quedarte en una iglesia. Lo vimos hace unos meses atrás, un estudio que hubo de la Universidad de Harvard que se llama The Flourishing Project. Y este proyecto que hicieron de análisis, vieron que las personas que van a la iglesia y que están comprometidas con su fe tienen una tasa mucho más baja de mortandad, se recuperan más rápido de las enfermedades, mucho menos divorcio, mucho menos índices de depresión o de suicidio. El Señor completa nuestra vida. Como decía San Agustín, decía: Señor, tú nos has creado para ti y nuestro corazón estará sin descanso hasta que descanse en ti, porque Dios nos creó para Él. Hay grandes ventajas. Sin embargo, la única manera generalmente que la gente se queda en una comunidad de fe, en una iglesia, es cuando se sienten conectados con otros cristianos. O sea, vienen porque escucharon que la iglesia está muy bonita, que la alabanza es bonita, que las predicaciones bendicen nuestra vida y nos enseñan, pero solamente se quedan si se conectan. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que amar a la gente que viene aquí a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han invitado amigos a Iglesia Vida y amigas o familiares? Levante la mano. ¡Qué excelente! Muy bien, una iglesia trabajadora para Dios. Muchos de ustedes no lo han hecho. Gracias por su honestidad. Inviten a otros porque es parte de la vida cristiana. Y la realidad es que a veces ¿cuántos de ustedes han invitado a personas que nunca han venido? Sí, ¿y cuántos de ustedes les han prometido que sí iban a venir y no han venido? Dice, ahí me vas a ver el siguiente domingo, no, un día de estos, pero no piensan venir, ¿no? Pero hay que orar para que conozcan a Cristo, no porque esta sea la iglesia verdadera, sino porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y en este lugar se predica Cristo y es una iglesia sana. Amén. Entonces necesitamos hacer la obra de Dios para estas semanas que vienen, porque es un gozo guiar a gente a Cristo. Hay un antes y hay un después. Hay una vida transformada que dice, no me arrepiento, que gracias por haberme compartido. Entonces la gente, muchas veces invitamos personas y no vienen. Pero sabes una cosa, cada persona que ha venido, estaba pensando, el año pasado tuvimos alrededor de 400 personas que nos visitaron. De esas 400, gloria a Dios, 25%, 100 se quedaron entre nosotros. Gloria a Dios por ello. Esa es una tasa alta de retención. Pero hay muchos, 300, que ya no volvieron o que vinieron 2 o 3 veces y ya. Y cuando una persona ya rompió el tabú de decir, voy a ir a una iglesia, a mí me han criticado que por qué voy a una iglesia protestante, que no me vayan a confundir. Aquí no predicamos religión, sino una relación con Dios, la verdad de la palabra de Dios. Pero hay gente que ya está aquí, recíbeles con amor, con cariño. Y qué lindo que pudiéramos dar seguimiento a esas personas y decirles, Cristo les ama. Vale la pena desarrollar el hábito de apartar 2 horas a la semana mínimo para Dios y ser transformados por el poder de las Escrituras. Pero todo esto que está pasando sería imposible si no fuera por el amor y la labor de entrega de muchos de ustedes dan semana a semana. ¿Cuántos de ustedes sirven en algún ministerio en Iglesia Vida? Levanta tu mano. Ok, gloria a Dios, esas manos levantadas preciosas, ustedes hacen toda la diferencia y hay muchos que están sirviendo ahí atrás y en distintos lugares. Pero dice aquí, vivan en paz los unos con los otros, les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados, los que no tienen la disciplina de caminar en la fe o de servir a Dios, animen a los desalentados. ¿Usted cree que a veces pasamos por desalientos? Claro que sí, hasta Elías, el gigante de Dios, profeta, pasó por desalientos. Sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Bueno, vamos a entrar en materia en el versículo de hoy. Dice, les rogamos hermanos, es un ruego, una exhortación, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Bueno, aquí habla de personas que trabajan para Dios, que hacen cosas, que dedican su tiempo, su esfuerzo para que otros sean bendecidos. Quiero que sepas que la obra de Dios es de Dios, pero Dios obra y trabaja en la gente y trabaja en la gente a través de otras personas. Dios obra y trabaja a través de nosotros. La Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Que Cristo habita en nosotros, que su Espíritu Santo a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados
y ha venido a la salvación, al evangelio de Cristo, dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Efesios 1:13 dice San Pablo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y dice que viendo a las multitudes, decía Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Uno tiene que ver el mundo y el mundo está de cabeza tristemente, da ganas de llorar. Les platiqué hace unos meses atrás que iba a una cita médica en Tacoma y afuera del hospital había una muchacha sentada en la banqueta. Estaba así sentada en la banqueta y estaba como meciéndose y como ida, drogada. Y le vimos el rostro y era una muchacha muy bonita, una jovencita quizá de 25 años de edad, muy hermosa. ¿Qué hace y casi desnuda, su espalda totalmente sin nada? Estaba casi desnuda, sentada en la banqueta, drogada, como ida. Y se me partió el corazón, y aunque tengo hijos jóvenes, yo pensé, ¿qué si ella fuera mi hija? Y fui a la cita y pensé en ella, oré por ella, y cuando regresé, la vi tirada en la banqueta con su boca abierta, babeando. No sé si estaba muriéndose de una sobredosis enfrente del hospital. Fue una escena devastadora. Creo que llamaron una ambulancia y me quedo pensando, ¿por qué la gente llega a caer en esas situaciones de vidas? Pero dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ese es el mensaje de fe que predicamos en Cristo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, podemos ser salvos, dice la Escritura. Y ese mensaje Dios nos lo ha encomendado, el mensaje de la reconciliación. Tenemos que predicar a otros, y Jesús tiene compasión por las multitudes, por la gente sin Dios, y dice que la cosecha es abundante, pero ¿qué dijo Jesús? Son pocos los obreros. Por eso pidan al Señor de la cosecha que envíe, ¿qué cosa? Obreros a su campo. Se necesita gente que anuncie el mensaje de Cristo, porque dice Pablo en Romanos 10, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo de sus pecados, de la condenación, del infierno, será rescatado. Todo el que clame al nombre del Señor. Pero dice Pablo, pero ¿cómo clamarán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, quien les anuncie? Y dice, por eso, cuán preciosos son, como decía Isaías, los pies sobre los montes que recorren y que se esfuerzan para traer buenas noticias. Y tú y yo somos esos pies. Cuando a un amigo, una amiga del trabajo, una prima, un compañero le decimos, Cristo te ama y Cristo murió en la cruz para morir por tus pecados y por los nuestros, para reconciliarnos con Dios. Entonces dice la Biblia de que debemos orar a Dios para que Dios envíe obreros a su campo. Se necesita gente que sirve al Señor. Se necesita gente, como puse allá abajo, como dice Romanos 10 y Efesios 4 también, que gente que anuncie, que ayude, que exhorte. Dice en 1 Corintios 14 dice que proclamar el mensaje de Dios es para exhortar, consolar y edificar. Se necesitan cristianos dispuestos a ayudar, a exhortar a sus hermanos cuando están pasando por situaciones difíciles, a consolar cuando alguien está pasando necesidades y edificar, construirlos, llevarlos a más en Cristo. Bueno, esta palabra a los que debemos reconocer, a los que trabajan, es la palabra copiao. No crea que dice, no, pues yo lo había copiado el examen. No, es copiado en griego significa una persona que trabaja arduamente o se esfuerza, ¿sí? Hasta agotarse. Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, la palabra trabajado es ese verbo, copiado, que significa los que han trabajado y se sienten agotados. Entonces, la Biblia dice que reconozcamos a los que trabajan fuerte entre nosotros. Estuve en México y vi que estaban haciendo una zanja en un lugar que la tierra es bien dura, así como
como piedra, donde quiera que cabes hay piedra y piedra, y había un trabajador, los demás estaban, ahí había uno ahí con una máquina y había un trabajador que estaba dándole con el pico, paz, paz, paz. Y Paola y yo nos quedamos viendo y dijimos, wow. Le dije, si yo fuera jefe y tuviera un negocio de estos, yo quisiera que él fuera mi trabajador. Le estaba dando con todo, ¿no? Con pasión para trabajar y lograr hacer la zanja que necesitaba. Y así en la obra de Dios hay gente que domingo a domingo dice, yo quiero servir, yo quiero hacer la diferencia para que haya proyección, para que la gente pueda ver el mensaje, que pueda ser algo didáctico, que entienden, que aprenden la palabra. Yo quiero ayudar en el sonido, ayudar en las luces, en la bienvenida, en distintos ministerios. Pero claro, aquí este pasaje está hablando sobre todo de los que dirigen, de los que enseñan la palabra de Dios, que los tomemos en cuenta. Gente que pone su corazón y empeño para ayudar. Dice, ¿qué dice Dios que quiere que hagamos? ¿Que reconozcamos, que reconozcan. ¿Qué significa reconocerlos? No es que, ay, viene el hermano Sergio, ay, ya lo reconozco, sí es Sergio. No, ¿verdad? Dice que lo reconozcamos es que digamos, hermano Sergio, gracias porque siempre me recibes con una sonrisa. Gracias porque me has dado, de repente me has llamado por teléfono para preocuparte cómo estoy. Gracias porque eres un instrumento de Dios y de ánimo en mi vida por lo que tú haces. Dice, considérenlos, aprécienlos, valórenlos por lo que hacen. Es lo que significa reconózcanlo. La Nueva Biblia de las Américas dice, los dirigen en el Señor y los instruyen. Es decir, pastor, yo no necesito que me dirijan, pues ni que fuera vaca o para que me arreen y me dirijan o ovejita, que el pastor lo sigo. Bueno, la Biblia sí nos dice que somos como ovejas que a veces nos descarriamos. Y la Biblia sí dice que Dios pone en su iglesia pastores. Eso es Efesios 4. Por cierto, el Nuevo Testamento nunca dice que Cristo puso en la iglesia sacerdotes. Los sacerdotes son en el antiguo pacto de Dios con Israel. Tenían que ser descendientes de los levitas. Cuando Hebreos 5:1 habla de que los hombres son escogidos, los sacerdotes entre los hombres, está haciendo alusión a los levitas en el templo en Israel. No está hablando dentro de la iglesia de Cristo. En Efesios 4:11 dice que Cristo, tras su resurrección, estableció a sus apóstoles que había nombrado profetas, personas que proclaman su palabra, no que te adivinan el futuro ni el pasado, sino que proclaman el mensaje de Dios. Dice que había pastores, evangelistas y maestros a fin de edificar a los creyentes, a ustedes, para la obra del ministerio. La obra del ministerio es de todos los cristianos. Entonces, no se habla de sacerdotes, pero habla de aquellos que los dirigen en el Señor y los instruyen. Y la Biblia Dios habla hoy, dice, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. La nueva versión internacional dicen, los guían y amonestan en el Señor. Bueno, hay tres cosas que debemos ver en aquellos o reconocer a aquellos que hacen estas cosas. Con diligencia trabajan entre ustedes. 2, los dirigen en el Señor. ¿Cómo te dirigen? Con lo que se les ocurre decirte, de ser entrometidos y meterte en tu vida y decirte tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No somos una secta. La iglesia no está para controlar a otros. Ninguna iglesia es dueña de la gente. De hecho, la gente hace lo que quiere. Viene y cuando no quiere venir, deja de venir. Y aunque la gente se haya desvivido para ayudarles, les hayas discipulado, casado, ayudado en consejería, el día que quieren y dicen ya no vengo, ya no vienen. La iglesia promedio pierde 15% de la asistencia. Si somos una iglesia de más de 400 personas, significa que el año que viene 60 de ustedes no van a estar entre nosotros. No tiene que ser así, pero tristemente así están las estadísticas, porque la gente dice ya no quiero que me enseñen, o estoy disfrutando mi pecado, o quiero hacer algo que sé que a Dios no le agrada. No me conviene en esta etapa de mi vida para hacer lo que yo quiero, ir a la iglesia. Pues es voluntario, ¿qué podemos hacer? Dios es un Padre amoroso y Dios no te obliga a buscarle. Él dice, Israel, yo pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Escoge la obediencia a mí, la vida, para que te vaya bien, para que seas bendecido. No, aléjate de el pecado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice el libro de Proverbios. Entonces dice que los dirigen en el Señor, los amonestan o los instruyen. Bueno,
Esta palabra, amonestar, nouteteo en griego, es la palabra porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo el Nuevo Testamento, sino en griego. Es la palabra amonestar, exhortar, advertir, aconsejar, exhortar. O sea que cuando tú veas a alguien que está tomando una mala decisión de vida, o aquí en la iglesia conoces a alguien un chico que empieza a salir con una chica que anda en malos pasos, o una chica que empieza a salir con un chico que anda en malos pasos, si tú te das cuenta, di algo. Pero es que nadie quiere meterse en problemas, ¿no? No me quiero meter porque no es mi problema. ¿Y para qué me voy a buscar un problema aconsejando a alguien cuando está tomando una mala decisión? Bueno, la Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. Si ves a tu hermano caer o en pecado, dice la Biblia, ustedes que son espirituales, restáurenle. Eso dice la Biblia. Sepa que el que haga apartar del pecado, ¿no? Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, somos guardas de nuestro hermano. Si tú te enteras de alguien en esta iglesia que está haciendo algo que no agrada a Dios, yo te animo que ores por ellos. Les digas, Señor, toca el corazón de fulanito, toca el corazón de menganito, ayúdale, Señor, en estas luchas y pruebas. Y llámale por teléfono y dile, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. ¿Te gustaría ir a tomar un café o ir a caminar? O en la iglesia te puedo llamar a un lado, y le llamas a un lado y dile, oye, estoy enterado, me enteré, te vi saliendo de este lugar, te vi en esta manera, me da mucha pena, pero he orado al Señor y quiero decirte que Dios te ama y que Dios nos llama a vivir una vida que le agrada. Que el pecado, la paga del pecado es muerte, y no quisiera que te vaya mal. Solo quiero que sepas que estoy orando por ti, y si necesitas hablar con alguien, cuentas conmigo. Y quiero compartirte este versículo de la Biblia. Mira lo que dice la Escritura. La Biblia dice que algunos en la iglesia nos amonestan, nos exhortan, nos advierten, nos aconsejan, y lo maravilloso es que tú puedes ser uno de ellos. Pero no como aquel que se la pasa viendo a quién falla para ver a quién va a criticar. Porque el punto no es criticar, el punto es restaurar, ayudar. Ese es el corazón, sabiendo que uno mismo necesita ayuda, que cada uno de nosotros no somos perfectos, que estamos aquí solo por la gracia y la misericordia de un gran Dios que nos ama a pesar de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de que aún ya siendo cristianos muchas veces fallamos, y el Señor es misericordioso con nosotros. Lo que queremos es restauración y ayudar. Entonces la Biblia nos habla que algunos advierten, reprenden, previenen. La amonestación, quiero aclararte que casi nunca es bien recibida. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien les amoneste, te regañe, te reprenda, te diga que hiciste algo mal? ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien te corrija y te diga, esto que estás haciendo de salir con tus amigos, de volver a salir con ellos que están tomando alcohol cuando ya sabes que en el pasado batallaste con eso, no está bien, estás jugando con fuego, vas a volver, es fácil resbalar si no estás bien agarrado de las manos de Dios? Y la mayoría de la gente dice, ¿y a ti qué te importa? Es mi vida, ni que tú fueras perfecto, ¿verdad? Y es más, muchos de ustedes han tratado de compartir de Dios, o inclusive de hablar algo en su propia familia, y a veces te dicen los hijos o gente que te conoce, ¿y tú qué? Muy santita, tú me vas a venir a decir a mí, si ustedes también se pelean en la casa. Y hay gente que te va a sacar en tu cara y tú vas a decir, ay sí, pues ya no voy a ir a la iglesia porque me siento hipócrita. No, la verdad es que la iglesia está llena, hermanos, de seres humanos imperfectos, necesitados de la gracia de Dios. No se trata de descaradamente decir, pues no hay nadie perfecto, yo voy a pecar y qué importa. No, porque Dios no puede ser burlado. Pero tampoco se trata de decir, fallo y me levanto y le pido perdón al Señor. El Señor sabe las áreas que yo sufro, que yo batallo, pero yo quiero agradarle, yo quiero seguir luchando. Y eso es la vida cristiana, el luchar contra el pecado, el no cansarnos de hacer el bien y de buscar seguir al Señor aún en medio de nuestras emociones que son traicioneras y de nuestra naturaleza pecaminosa con la cual luchamos. Mira lo que dice Proverbios 27:6. Más confiable es el amigo que hiere
que los abundantes besos del enemigo. ¿Sí? Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Cómo estás, manita? Hola. ¿Verdad? Y por dentro, uy, me caí regorda. Así es algo, ¿no? ¿Sí? La Biblia dice que esa hipocresía, hay gente que te puede halagar y adular, pero en realidad no te ama, ¿sí? O porque quieren obtener algo de beneficio de ti. Pero la Biblia nos dice que hay gente que porque te ama te va a decir las verdades, y esas verdades te van a lastimar, pero esas heridas son fieles, porque esas heridas te van a ayudar en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran que hubiera habido una persona cercana a ti en algún error que cometiste en tu vida, en algún pecado, en alguna época en que te alejaste del Señor y probaste el estar lejos de Dios, que no vale la pena la vida en el pecado, y dices, ¿cómo quisiera que hubiera habido un cristiano a mi lado que se hubiera interesado por mí, que me hubiera dicho, ojo, peligro, advertencia, piso resbaloso, precipicio adelante, y que me hubiera ayudado a no cometer la burrada, a no apartarme del Señor en ese tiempo? Quisiéramos que hubiera habido alguien así en nuestra vida. Amén. Bueno, tú puedes ser esa persona para alguien hoy. Dice en Proverbios 12:18 que la lengua de los sabios, la sabiduría es la inteligencia al vivir la vida. Y hermanos, ¿de quién viene la sabiduría? De Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice Proverbios. El temor del Señor, el respetar y amar a Dios. Y cuando nosotros caminamos con Dios, tú tienes en tu boca sabiduría. Y dice la Biblia, la palabra a su tiempo, el consejo a su tiempo, cuán bueno es. Y a veces nos quedamos callados. No te preocupes si te rechazan, porque a todos nos da miedo. Es como los ratoncitos que se estaban poniendo de acuerdo. ¿Y cómo le hacemos cuando venga el gato? ¿Y cómo sabemos? Porque nos puede matar. Y dicen, ay, y un ratoncito dice, ya sé, tengo una gran idea. Hay que ponerle un cascabel al gato. Y así cuando viene el gato se oye el cascabelito, la campanita suena y suena y suena. Y ya sabemos a lo lejos y corremos a escondernos dentro de las paredes para que no nos coma el gato. Y todos los ratones irrumpieron en aplauso y dijeron, buenísima idea, excelente, muy bien. Y a alguien se le ocurre y dice, la pregunta es, ¿quién de nosotros le pondrá el cascabel al gato? Y a veces todos estamos viendo que un pariente, alguien se va se está yendo al precipicio en malas decisiones, en pecado, y decimos que alguien le diga, ese alguien eres tú. Ay, no queremos ser los que confrontamos, pero es parte del amor y no es en una forma crítica, ¿no? Dice la Biblia que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y les amonestan. Ahora, ¿qué significa reconocer? Mira, hay un pasaje que no es muy popular y obviamente que puede ser usado para abusar, pero en la Biblia está utilizado en el contexto de una exhortación a los creyentes judíos que algunos estaban a punto de apostatar de la fe, de alejarse de Cristo para evitar la persecución. Y les escribe el autor de Hebreos que no sabemos quién es. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que fue Apolos, algunos hasta creo que han mencionado hasta Aquila o Priscila, ¿no? La escritura no dice quién es el autor de Hebreos, pero es inspirada por Dios y fue recibida por la iglesia como palabra de Dios y era una persona en el círculo del apóstol Pablo. Y dice, obedezcan a sus dirigentes, a sus pastores y sujétense a ellos. Y dice, ay, qué conveniente de usted, pastor, predicar eso. Usted quiere tener a la gente sujeta. No, de los que me conocen saben que soy un pastor, dicen en México, muy alivianado. No, soy un pastor que respeto a la gente. Y siempre les digo a nuestro staff y a la gente que es parte de la iglesia, los que están sirviendo, no somos dueños de la gente, estamos para servir a la gente. De hecho, cuando el Señor me llamó, yo no quería ser pastor, ni estoy en el liderazgo porque yo quiera ser líder. Estoy en el liderazgo porque el Señor en su gracia y misericordia me llamó a servir y porque me importa que la gente camine en los caminos de Dios y sean bendecidos, porque el Señor ha sido misericordioso conmigo y sé que su palabra es verdad. Pero dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. También en Efesios 5:22 nos dice que estemos sujetos unos a otros, que nos respetemos unos a otros. Dice, porque ellos velan por
sus almas. Velar significa estar en alerta de sus almas, alerta de su caminar con Dios. Me ha tocado aconsejar a mucha gente, parejas que están en problemas, a punto del divorcio, muchachos que están a punto de caer en adulterio, jóvenes que están metiéndose a probar marihuana o experimentar con otras drogas, jóvenes solteros o jovencitas solteras que están a punto, que se fueron a vivir con el novio, durmiendo con él cuando todavía no están casados, jovencitas que quieren abortar a su bebé. Me ha tocado mucho, he oído, no me asusto de nada, homosexualidad, no me asusto de nada como pastor, porque lo he visto mucho, no sé si todo, pero lo he visto mucho, terrible. He visto hasta personas que aconsejé sentados con él en un café, que después fueron con un arma a querer matar a alguien y se terminaron quitando la vida a ellos. Me ha tocado ver cosas, experimentar, aconsejar a personas que tomaron decisiones horribles. Yo les puedo decir que en todos los casos, cuando la palabra de Dios nos guía a la verdad y nos habla de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, de mantener tus pies, de no cometer infidelidad, de honrar tu noviazgo y mantenerte puro delante de Dios en el noviazgo, de no terminar la vida de un bebé que es un ser vivo y que puede ser una bendición. Todos esos casos me ha tocado gente que ha obedecido a Dios y gente que ha desobedecido a Dios. Y te puedo decir, sin equivocarme, que toda la gente que ha querido hacer su soberana voluntad, pasando por alto la voluntad soberana de Dios, han fracasado, han derramado lágrimas, han sufrido, les ha perseguido por años las decisiones pecaminosas que tomaron fuera de la voluntad de Dios. Y la gente que hizo lo correcto, porque dice el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y me ha tocado ver vidas restauradas por el poder de Dios a pesar de los pecados. Y déjenme decirles que por eso dice la Escritura, obedezcan y sujétense, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Algo que me duele mucho es cuando veo jóvenes pastores, y algunos no tan jóvenes, que están en una iglesia y tienen 8 personas antagónicas. Y así sea una iglesia de 20 personas o de 3,000, algunos de ellos terminan renunciando porque no pueden con el estrés, la presión. Ahora, hay buenos pastores, hay buenísimos pastores, hay pastores regulares, hay malos pastores, hay malísimos pastores y hay hijos del diablo vestidos de pastores. Y también hay buenos y hay malos, ¿no? No estamos hablando que hagamos eso con todos los pastores. En primer lugar, sujetarnos a un sabio consejo bíblico es algo voluntario, no es a la fuerza, ¿sí? Nadie que no quiera servir a Dios tiene que seguir a Dios, porque Dios te da la alternativa de seguirle o no seguirle. ¿Estamos conscientes de eso? Dios no te va a rogar, Dios te va a disciplinar porque te ama, Dios te va a llamar con cuerdas de amor, Dios va a permitir circunstancias en tu vida y en la mía que nos va a llamar al arrepentimiento, pero Dios no te va a obligar a servirle. Y eso lo vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El consejo de una persona que te dirige, que la Biblia dice que considere su trabajo en el Señor porque los dirigen y amonestan en el Señor. El consejo es motivado por buenas intenciones, buscando beneficiar a las personas. Buscando beneficiar a las personas, motivado por amor, deseando, con el propósito de desear ayudarles. Y la persona que te amonesta debe estar sujeta ¿a qué? ¿A qué debe estar sujeto el siervo de Dios, el que sirve a Dios? Tenemos la palabra profética más segura. Es que estoy confundido, no sé a quién creerle, cada religión enseña lo suyo, a qué iglesia voy, no sé. Y yo sé que requiere interpretación, por supuesto, y es un arte y una ciencia y requiere capacitación, pero la realidad es que la Escritura es la palabra profética, nos dijo el apóstol Pedro, más segura, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece. Y dice la Biblia que la Escritura nos guía a toda verdad, y tenemos que el Espíritu, a través del Espíritu Santo que la inspiró,
Así que tenemos que ir a la palabra de Dios. Sí, es importante ver eso, porque no es nada más una sujeción y que te amonestan porque se les da la gana, ¿no? Mira, lo que dice en tercera de Juan, verso 9 al 10, el apóstol Juan, el apóstol que Jesús amaba, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, no le vaya a poner así a su bebé, no vaya a inspirarse en un nombre para bebito. Dice: pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este era un líder que no recibía al mismo apóstol Juan que estuvo con Jesús, que tienes que tener en la cabeza basura, tienes que tener una cabeza distorsionada, un corazón torcido, para no recibir al apóstol del Señor Jesús, Juan, que vio la gloria de Dios, que recibió, si fue el Juan de Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis. No nos recibe, le gusta tener el primer lugar. Déjame decirte, el ministerio, el servir a Dios, no es para que nos reconozcan, no es para tener el primer lugar, porque el primer lugar es de Cristo. Y dice Jesús que los líderes de las naciones se enseñorean de ellos, pero entre nosotros no debe ser así, porque el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos, ¿sí? Dice: no nos recibe, habla con palabras malignas contra nosotros, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Por líderes como Diótrefes, tenemos personas que pasa lo que dice Pedro en segunda de Pedro 2, capítulo 2, verso 1 al 3, dice que por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La gente dice: no, ya no creo en las iglesias, no voy a la iglesia, y se pierden de estar en una buena iglesia porque tuvieron un mal ejemplo con un mal líder. Bueno, hermanos, no debemos someternos a líderes cuando nos piden que creamos o hagamos cosas contrarias a la Escritura. ¿Saben eso? No debemos someternos a líderes cuando son falsos maestros o malos líderes que usan la manipulación. Si nos están usando a nosotros para sacar ventaja de nosotros, es un mal líder. Cuando nos piden que hagamos algo que no es correcto o que permitan un pecado grave o falsa doctrina en el liderazgo, siguen aquí sirviendo al frente, el líder está pecando, está en inmoralidad, está haciendo cosas que no debe, haciendo fraude, y no digas nada porque es el ungido de Dios. Eso es falsa doctrina, ¿sí? La iglesia tiene que ser celosa de la verdad y cuidar la sana doctrina. Y por supuesto que ningún líder, ningún ser humano es perfecto, fallamos, pero hay pecados que nos descalifican y que la Biblia dice que tenemos que bajarnos de aquí arriba. Y eso nos dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, Tito capítulo 1, el siervo de Dios no debe ser peleonero, el siervo no debe ser dado al vino, no debe ser marido de una sola mujer. No dice que sea célibe y nunca se case, dice marido de una sola mujer, que sea un buen esposo, fiel a su esposa, que no sea una persona nueva para que no se le suba a la cabeza y caiga en descrédito y en el lazo del diablo, dice la Biblia. La iglesia, hermanos, es un cuerpo. 1 Corintios 12 dice que es un cuerpo que se ayuda. ¿Sabías tú? Dice Pablo que la oreja no le va a decir la oreja a la mano: ay, porque tú no eres oreja, no sirves para nada. Ni el ojo le va a decir a la mano: tú no sirves. No, todos nosotros tenemos una función aquí, ¿sabías? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos ha dado dones a sus hijos? ¿Cuál es su don, hermano? Para mí, hermano, es el don del chisme. No, ¿verdad? ¿Cuál es su don? El don de la crítica, hermano. No, todo nos ha dado Dios un don. Puede ser ayudar, exhortar, consolar, aportar a la obra de Dios con generosidad porque amas el que la obra de Dios avance, facilitar un grupo de vida porque te gusta ver a la gente estudiando la palabra de Dios. Hay muchos tipos de dones que Dios ha dado y hay gente que se necesita en la iglesia para trabajar. Efesios 4, 11 al 16 dice que Dios te ha puesto para hacer la obra de ministerio que tú le sirvas a Dios. No solo que vengas el domingo, sino que ames tanto a Cristo que abres la Biblia entre semana, lees el Nuevo Testamento, te enamoras de la palabra de Dios y del Señor, te llenas de su gozo, de su paz, de su fortaleza cuando atraviesas dificultades y cuando ves a alguien en necesidad, ves y le animas y le dices: puedo orar por ti, y ves que Dios empieza a usar tu vida, a ser de bendición.
y encuentras un ministerio donde servir y empiezas a dar y a servir y a crecer en tu fe. La gente que crece es la gente que sirve y da. Y en primera de Pedro 2, 4 al 5 dice el apóstol Pedro que Cristo es la roca, la piedra angular en la que se edifica la iglesia. Y dice que todos nosotros somos como piedras vivas edificadas sobre Cristo, donde se está construyendo un edificio santo para Dios. Así que tú y yo debemos edificar a otros, iglesia. Y por eso Tesalonicenses nos dice que reconozcamos a los que trabajan y sirven entre nosotros, que nos dirigen en el Señor y que nos amonestan. La iglesia necesita ese tipo de personas. Se necesitan personas, iglesia, que con diligencia trabajen entre nosotros y dirijan a otros en el Señor y los instruyan o les amonesten. Se busca, para que sepan, se busca gente que le importan las personas, que aman a Dios y aman a la gente. Eso es lo que se busca. Y si tú estás aquí, di, amén, aquí estoy, hermano. Sí, si estás aquí, deja que Dios te use. Se necesita disposición, un corazón para Dios. Se necesita amor, compromiso. Eso me da miedo. No diga eso, pastor. Esa palabra, salgo corriendo de aquí. Lo demás se adquiere en un proceso de aprendizaje y crecimiento y debes de comenzar donde estás. Comienza con tus hijos. Esta semana vamos a leer Proverbios. Cuidado cuando llegas a lo de la mujer adúltera, si están muy chiquitos. Sí, pero no todo lo que está en la Biblia es clasificación PG-13. Algunos son clasificación R. Pero ahí tienes que ver comienza en el Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses. Llama a tus hijos y vamos a leer 4 versículos, hacer preguntas de esto. Antes de dormirnos, por lo menos 3 días a la semana, vamos a leer, aunque sea un versículo de la Biblia, y orar como familia mientras estamos en este hogar y Dios nos permite estar juntos. Vamos a crecer como familia en Cristo. Amén. ¿Sabías? ¿Cuántos de ustedes están haciendo eso? Yo lo hago. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Ok, gloria a Dios por los que lo hacen. Bueno, hay muchos que no lo están haciendo. Les animo. ¿Va a ser fácil? No. I don't want to go, mom. Y está con su celular, ¿no? Quítale el celular antes de dormir. No se duermen con celulares. Vénganse al cuarto, vamos a la sala, vamos a la mesa. Terminando de cenar, hacer una sobremesa. 10 minutos. Vamos a hablar de Dios en la casa. Vas a ver cómo Dios comienza a trabajar en tu familia. La Biblia dice que los tengamos en alta estima como personas que tienen un gran valor para nosotros a causa de su trabajo que hacen por nuestro bien, guiándonos y enseñándonos las Escrituras. Ahora, ¿por qué es importante, iglesia, este tema que estamos predicando hoy? Porque Dios va a bendecir nuestra vida a través de otros cristianos y de buenos líderes que Dios ha puesto en nuestro camino, que nos ayudan, nos guían y nos enseñan. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos, exhortados, animados y Dios les ha transformado a través de domingo a domingo venir a Iglesia Vida y escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Dios lo hace en nuestras vidas. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante que lo hagamos. Dice, pero les rogamos, hermanos, por favor, se los rogamos. ¿Qué te comunica a ti eso de les rogamos? A mí me comunica que es algo que muchos descuidan hacer, que es importante y necesario hacerlo, ¿sí o no? No dice nada más, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. No, dice, hermanos, yo me imagino a Pablo escribiendo, les ruego, se los pido, presten atención, es importante, ¿sí? Y necesario hacerlo. Dice que los tengamos en alta estima, en alto valor. ¿Por qué? Porque es fácil no valorarlos. Porque es fácil volvernos críticos. Porque es fácil desestimarlos. Porque mira, cualquier persona que conozcas le vas a encontrar defectos y errores. Ay, pasó y no me saludó. Ay, estaba deprisa. El hermano tenía hambre y ya ni me saludó. Tenía hambre y se enojó. No. Es fácil tenerlos con una lupa. Y a la primera falla, ahí lo dejas, ¿no? Pero hay fallas graves que sí descalifican y fallas humanas que no descalifican y que se puede ir a hablar en amor si alguien te lastimó. Ora por ellos. ¿Qué puedes hacer con tus líderes? Ora por los que te enseñan la palabra de Dios, por los que sirven,
por los que sirven a tus hijos y les enseñan, las maestras que con amor preparan las clases. Y si tú eres una maestra en Iglesia Vida, ¿cuántas son maestras? Levante la mano. ¿Cuántas son maestras? Gloria a Dios por sus vidas, queridas hermanas. Un aplauso, se lo merecen. Gloria a Dios. Y aquellas que son maestras, si te toca una vez al mes, esfuérzate en preparar la clase. Llénala de oración. Señor, ayúdame a ser relevante a estos jovencitos que están con puros redes sociales, con tabletas y me van a ver una cabecita moviéndose, hablando. Señor, ayúdame a ser dinámico, que esta clase, quiero sentir la carga del mensaje, que estos niños tienen que saber que Dios quiere esto para sus vidas. Esfuérzate en preparar la clase. Crece como maestra, porque lo que haces en el Señor no es en vano, porque nunca sabes si un niño que está ahí pasando por dificultades, que está viendo quizá escenas inmorales gráficas en su celular, que está comenzando a ser atrapado en una adicción, que está hablando malas palabras, que está pensando de qué sirve Dios o la iglesia, te oye a ti y nunca sabes, cuando el amor es genuino y el interés por los hijos, por los niños, nunca sabes cómo Dios puede usarte a que Dios transforme el corazón de un niño o de una niña o de un jovencito que escucha tu clase. Ora por ellos, sé paciente con los líderes sabiendo que son imperfectos. Habla con ellos cuando hay algo que debes hablar. Apoyemos a los que son llamados, iglesia. Y quiero hablar de esto, y estoy casi terminando, solo quiero hablar esto importante, porque escuchen, a veces pensamos que la gente que sirve a Dios, pues bueno, sirve a Dios, que sirva a Dios, pero hay gente que tiene el llamado de parte del Señor y que Dios les ha llamado, su ministerio lo que hacen es efectivo y Dios les llama más, pero trabajan. Tienen un trabajo donde están 40, 50 horas a la semana porque proveen para su familia. Y así es como sucede el llamado de Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando vio a Andrés y a Pedro como pescadores? Se acercó a ellos y les dijo, síganme, los haré, ¿qué dijo? Pescadores de hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Dejando al instante sus redes, les siguieron. Ahora, pregunta, ¿Pedro y Andrés eran unos flojonazos que no trabajaban o sí trabajaban? Trabajaban. Cuando Jesús les dice, dejen las redes y síganme, y van a comenzar a aprender de Jesús y a orar por los enfermos y alimentar a los necesitados y proclamar el evangelio, la pregunta es, ¿de qué iban a vivir ellos y sus familias? Bueno, Lucas capítulo 8, verso 3, dice que algunas mujeres ricas cooperaban entre ellas y daban dinero para Jesús y sus apóstoles para que pudieran ser sostenidos. Mira lo que dice primero de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos, no porque tienen canas blancas, sino porque son líderes en la comunidad, la palabra pastores u obispos, los ancianos que gobiernan porque dirigen la iglesia de Dios, la obra de Dios, que gobiernan bien, sean considerados, ¿qué dice la palabra? Dignos de ¿qué? Doble honor. El honor, honrar a alguien significa respetarle y reconocerle y agradecer el trabajo que hacen para Dios. Honrarles. Ahora, ¿por qué dice doble honor? Que les honres porque oras por ellos y los respetas, pero también está hablando de las personas que Dios empieza a llamar, que el llamado de Dios consume más y más de su día y de sus horas y comienzan a trabajar en el ministerio, no porque sean vividores que quieren que alguien los sostenga, sino porque están dando tantas horas y hay tanta necesidad, porque Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad que sí? Que lo hacen por amor. Y la mayoría de la gente que sirve a Dios, que recibe algún sueldo, porque se vuelve su trabajo, la mayoría ganan menos sirviendo a Dios de lo que ganarían afuera. De tal manera que cuando vienen a servir a Dios es un esfuerzo y un sacrificio de amor. Y lo peor que necesitan es que alguien nos critica. Ay, ¿por qué le pagan? ¿Por qué le pagan? Pues porque trabaja 45 horas a la semana. Si no, ¿de qué va a vivir? Entonces dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, decía el libro de Deuteronomio, y el obrero es digno de su salario. Pablo está citando a Deuteronomio, ¿y sabes quién dijo el obrero es digno de su salario? ¿Quién crees que lo dijo? Jesús, nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, quiero mostrarles este pasaje, lo voy a pasar solo de lectura, porque hay gente que dice, no, es que son vividores los pastores, son los vividores que se pongan a trabajar, que sepan lo que es el trabajo, porque nada más quieren vivir del evangelio, son asalariados de Juan capítulo 10. Y la gente que dice eso desconoce la escritura. Cuando Pablo llegaba a un lugar nuevo a plantar una iglesia, jamás levantaba dinero. ¿Sabes por qué? Porque él no quería levantar dinero, él quería que la gente fuera salva. Y él, siendo una persona que estudió bajo Gamaliel en el judaísmo, como que tuviera su doctorado, una persona educada, preparada, que tenía su negocio de pieles de animales, de hacer tiendas de campaña, él podía tener un negocio lucrativo, pero dejó eso para servir a Dios. Y la iglesia de Filipos muchas veces le mandó finanzas para apoyarlo, y él vivía para proclamar a Jesús todo su ministerio. Y Pablo podía decir con la frente en alto, ni plata ni oro he codiciado de nadie. Mi motivación ha sido pura al servir a Dios. Y cuando he tenido que trabajar, estas manos me han servido, decía. Pero mira lo que le escribe a los corintios, porque eran bien ingratos los corintios. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos cuando estamos trabajando en el ministerio? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas mientras está trabajando el viñedo? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿Ya se dan cuenta de qué está hablando Pablo? Y es palabra de Dios, ¿eh? Si dedicas su vida a hacer eso, debe ser sustentado por medio de lo que hace para que tenga el tiempo de poder hacerlo. ¿Entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque en la ley está escrito, no pongas bozal al buey mientras está trabajando. Por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Está hablando de ser sustentados. Mira lo que dice: si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material, que nos apoyen financieramente para lo que estamos haciendo, decía Pablo. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Pero Pablo les recuerda, pero yo nunca les he pedido eso, ¿sí? Porque él quería hacer un testimonio, más que nada lo habían mal atendido, pero él les está echando en cara esto en esta carta. Dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, era un derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? En el Antiguo Testamento los diezmos y las ofrendas eran para sostener a los levitas, para sostener el culto de Dios en el pueblo de Israel. Dice, así también el Señor ha ordenado. ¿Quién es el Señor? ¿De quién está hablando, iglesia? ¿De quién? ¿Quién es el Señor? Cristo, de Cristo Jesús. Dice, ha ordenado que quienes predican el evangelio, ¿qué dice? Vivan del evangelio, vivan de este ministerio. Ok, ahora, pregunta. Entonces, ¿es incorrecto que una iglesia piense en contratar personas para que más y más avance la obra de Cristo y haya personas enfocadas 40, 50 horas a la semana en algo? ¿Es incorrecto o es bíblico, iglesia? Es bíblico. Y es como cuando alguien dice, el bombero apaga los fuegos, está dispuesto a dar su vida para sacar a la gente bajo un incendio. ¿A poco le pagan al bombero? Qué desgraciado, qué desgraciado. Que viva, que es un vividor. No, es una profesión. Igualmente el ser policía, que protege la seguridad. Igualmente aquellos que sirven, porque es un llamado. Y no es algo que se hace porque uno quiere obtener algo, sino que es algo que lo hacemos para que puedan sobrevivir y hacer lo que Dios les llamó a hacer. ¿Amén, iglesia? Por lo menos vamos a tener una iglesia bien bíblica, que entiende la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es lo que quiero que ustedes sepan. Ahora, es importante porque cuando cada domingo levantamos ofrendas que son voluntarias, esta no es una iglesia, no queremos, si estás por primera vez en Iglesia Vida o tienes poco que llegaste, no estamos interesados en tu dinero ni en sacarte tu dinero. Estamos interesados en tu vida porque Dios está interesado en tu vida y Dios te ama. Hay gente que está en esta iglesia por años y nunca ha dado ni $1. Les debería dar vergüenza, pero es la verdad. Sí, eso es entre ellos y Dios. Que cada uno, el Señor, trabaje en el corazón de cada quien. Les rogamos, hermanos, este no fue nuestro mensaje hoy. ¿Qué dice? Estamos terminando. Que con diligencia trabajen entre ustedes
y que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. ¿Nos habló Dios hoy o no? Dice, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Así es el mensaje que Dios nos habló. Ahora, ¿cómo estás cuando te evalúas en esto? En primer lugar, Dios quiere gente que le sirve y trabaja. ¿Estás dispuesto tú a ser uno de ellos que sirve y trabaja para el Señor? Como voluntario, con una iglesia que tiene más de 150 voluntarios, porque vas a crecer tú. Cuando tú trabajas para el Señor trabaja en ti. Y Dios no se queda con nada, Dios honra a los que le honran, Dios bendice. Segundo lugar, estamos dispuestos a esforzarnos como iglesia, a sostener a los que sirven y ser una iglesia que continúa creciendo y alcanzando metas. ¿Eres agradecido con las maestras de tus hijos? Gracias, hermana, por preparar la lección. Gracias, hermano, por el ministerio que haces. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Hermanos, nuestra iglesia no alcanzaría para darles las gracias de todo el ministerio que hacen. Y hermanos, a ustedes que sirven, les dejo con esto. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más y más en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacen en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro donde estás. Bendito Dios y Padre, todo es por ti, de ti y para ti. Nada es de nosotros, porque solamente somos siervos inútiles que somos útiles solo por tu misericordia y tu gracia. Gracias por lo que tú has hecho en Iglesia Vida y por lo que tú vas a hacer. Gracias por hombres y mujeres de distintos países, nacionalidades, temperamentos, que tú nos has traído juntos, diferentes generaciones que nos has traído juntos para exaltar tu nombre en este lugar. Queremos clamar por nuestros familiares que no conocen a Cristo, por nuestros amigos que aún no tienen una relación contigo, que sepan que tú les amas. Y tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes que lo que hacemos lo hacemos para ti, agradecidos, con un concepto de nosotros sujeto a Cristo, sabiendo que nada somos sin ti y que así como la vid, las ramas necesitan permanecer en la vid para poder dar fruto, nosotros reconocemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Clamamos a ti que tú sanes corazones, que tú nos des el gozo de nuestra salvación, que nos ayudes a cuidar nuestros hogares, los hijos preciados que nos has dado, hablarles de ti, Señor, tener estudios bíblicos familiares, alcanzar a nuestra familia para Cristo, ser cristianos que cooperamos con la iglesia local, que somos generosos con tu obra en el dar, que lo tomamos como una responsabilidad de algún día tener más personas sirviendo, porque la obra tuya está creciendo en este lugar, Señor. Te pedimos que transformes nuestro corazón para ser más como el de Cristo. Que Dios, que tú levantes entre nosotros hombres y mujeres de Dios que te van a servir. Que tú levantes pastores entre nuestra juventud y nuestros hijos que caminan en integridad y que aman a la gente y que les van a enseñar tu palabra. Dios, que cuando esta generación de nosotros fallezca o vengas tú, Señor, pero si nos permites, Señor, ir a tu presencia al decir hasta aquí llegaste, que hay una siguiente generación en Iglesia Vida de gente que en este lugar proclama tu nombre y te ama. Una iglesia que ama a la gente, una iglesia que cuida a la gente, una iglesia que no manipula y no maltrata a la gente, sino que les sirve y les ama. Te pido, Dios, que tú hagas algo precioso y exaltes tu nombre no solo en Seattle, Washington, sino en muchas naciones de Latinoamérica a través de tú lo que estás haciendo con el seminario bíblico en línea, con las capacitaciones que ofrecemos. Señor, glorifícate. Así como estamos rápidamente, si Dios tocó tu corazón, iglesia, si hay alguien que Dios habló tu corazón y te dice, yo quiero que sirvas, yo quiero que des un paso, que seas intencional en estar en una rotación de servir en un ministerio una vez al mes, o yo quiero que ores por tus líderes,
O yo quiero que seas dadivoso en dar a la obra de Dios. Lo que sea que Dios te haya hablado, levanta tu mano en tu lugar y dile: Señor, gracias por este mensaje que fue de bendición a mi vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor por su palabra. Padre, te amamos y te glorificamos. Gracias. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.